Los humanos siguen construyendo cosas que les dicen que son imposibles, y la geografía siempre los obliga a ser creativos. Estas estructuras aparentemente desafían la física, y a veces hasta el sentido común. Empecemos con el número 40, el puente Storseisundet en Noruega. Los ingenieros le dijeron a Noruega que este puente no se podía construir, solo las tormentas lo destruirían. De todas formas lo construyeron, y el resultado es el puente borracho. El arco empinado y retorcido del puente Storseisundet no es solo para lucirse. Las tormentas costeras eran tan violentas que los ingenieros tuvieron que abandonar por completo el diseño convencional de puentes y darle una forma de ola a la estructura solo para mantenerla en pie. La forma icónica ayuda a convertir el caos en estabilidad. El siguiente se mantiene unido solo con piedras y ha estado en pie durante siglos. Número 39. Este puente ni siquiera debería existir. Ubicado en un parque alemán, el Puente del Diablo forma un círculo de piedra perfecto cuando se refleja en el agua de abajo. No había cemento disponible, así que los ingenieros tuvieron que depender por completo de que las piedras se comprimieran entre sí con suficiente fuerza para mantener el arco unido. Aunque el puente fue renovado en 2018, sigue cerrado al público por razones de seguridad. Pero los puentes no tienen que ser aburridos, igual que este siguiente. Número 38. ¿Qué haces cuando necesitas un puente para autos, pero hay un cruce peatonal en el camino? Pues lo construyes encima. Eso es exactamente lo que hizo Seúl con el puente Bompo. Los autos pueden cruzar el agua fácilmente, mientras que el viejo puente Hyanso de abajo no tiene tanta suerte. Desaparece bajo el agua cada vez que el río Han se desborda. No te vayas. Más adelante, verás un puente que se pliega en una rueda perfecta. Es realmente asombroso. Número 37. En la India, el concreto y el acero no duran mucho en la jungla, así que el pueblo Warhasi dejó de construir puentes y empezó a cultivarlos. Guían las raíces de los árboles de caucho de un lado a otro de los ríos usando troncos de árboles huecos. Es un trabajo lento. A veces toma de 15 a 20 años, pero cuando el puente está listo, puede soportar a 50 personas al mismo tiempo. Bien, pregunta rápida. ¿Crees que podrías caminar sobre un puente hecho de pasto? Número 36. Imagina cruzar una garganta profunda en los Andes sobre un puente hecho de pasto. Eso es exactamente lo que es el puente Quechua-Chaca. Está hecho de 20.000 libras de pasto ichú trenzado a mano, extendiéndose 28 metros y tejiéndolo en cables enormes y un piso que se balancea. Fue construido en solo 3 días por las comunidades quechuas locales. Representando una tradición ininterrumpida de 500 años, se ve aterrador, pero de alguna manera funciona y está perfectamente construido para las montañas. Y ahora, algo que es menos un puente y más un ejercicio de confianza. Número 35. El puente de cuerda de Junco Caraca en Irlanda del Norte. Una pequeña isla de Irlanda del Norte, utilizada por pescadores, era completamente inaccesible en barco durante la temporada de salmón, y la caída era demasiado pronunciada para cualquier estructura permanente. Su solución fue un puente de cuerda, sin soportes reales, y durante años solo tuvo un pasamanos. El puente está abierto al público, que puede pagar alrededor de $20 para descubrir si sufren de vértigo. A continuación, ¿es un puente o un reloj? ¿Por qué no ambos? Número 34. Gracias a preocupaciones medioambientales, el puente reloj de sol de California no tiene pilares en el lecho del río. En su lugar, un pilón inclinado de 217 pies de altura sostiene la plataforma. En el solsticio de verano, su sombra se convierte en un reloj de sol funcional. Moviéndose aproximadamente 1 pie por minuto, la sombra te permite observar la rotación de la Tierra en tiempo real. Ahora vamos a un puente donde la gente no solo cruza, sino que vive en él. Número 33. El Ponte Vecchio de Florencia rompe todas las reglas. La mayoría de los puentes solo sirven para el tránsito, pero este sostiene tiendas y casas. Después de que una inundación devastadora destruyera el puente original en 1333, Florencia construyó un puente aún más fuerte, uno que podría resistir para siempre las crecidas del río Arno, todo mientras sostiene 3 pisos de edificios encima. Siguiendo adelante, créelo o no, puedes navegar un bote sobre el siguiente puente. Número 32. Créelo o no, en Alemania puedes ver un barco navegar sobre un puente que cruza un río. El puente de agua de Magdeburgo, de 3.000 pies, funciona como una enorme bañera de concreto, permitiendo que las embarcaciones viajen entre el este y el oeste de Alemania. Es, esencialmente, el acueducto navegable más largo del mundo. Terminado en 2003 por 500 millones de euros, es prueba de que a veces la mejor manera de cruzar el agua es con más agua. Y apenas estamos comenzando. Espera hasta que veas el puente que gira, flota e incluso desaparece entre las nubes. Número 31. El puente Reina Emma en Curazao. El fondo marino de la bahía era demasiado blando para anclar cualquier cimiento convencional.
lo que significaba que todo el puente tenía que flotar o no podría existir en absoluto. Así que el puente Reina Emma es básicamente una enorme balsa flotante que cruza una bahía profunda en Curazao. Dos motores diésel giran un extremo como una puerta para dejar pasar a los barcos, lo que le ha valido el apodo de la vieja dama giratoria. Incluso sobrevive a las tormentas tropicales, montando las olas en lugar de luchar contra ellas. Los Países Bajos y los canales van de la mano, y eso significa puentes únicos. Número 30. En los Países Bajos, el puente Slauerhof se eleva en el aire como un enorme brazo mecánico para dejar pasar los barcos por debajo, todo en menos de 3 minutos. Los canales concurridos significaban que tenía que abrirse rápido, sin ralentizar el tráfico de la ciudad. Es conocido como el puente levadizo volador, pero los locales prefieren llamarlo el puente rana debido a su forma inusual. Más adelante, verás un puente que apila 2 carreteras de 6 carriles, una encima de la otra. Piensa en algo de 2 niveles, pero a una escala enorme. Pero primero, parpadea y te perderás algo especial. Número 29. ¿Alguna vez has visto un puente guiñar un ojo? El puente del milenio de Gateshead hace exactamente eso, inclinando su doble arco sobre el río Tyne para dejar que los barcos pasen por debajo. Debido a la cantidad de tráfico, un cruce peatonal fijo era imposible, y la ciudad se negó a construir algo que pareciera industrial junto a su nuevo barrio cultural. Así que idearon un puente que coquetea con las embarcaciones que pasan. Vamos a China y a un puente que podría marearte. Número 28. El puente Nampu en China. Shanghái no tenía espacio en ninguna de las orillas para las largas rampas de acceso que requería un puente de esta altura. Así que los ingenieros tuvieron que apilar la rampa verticalmente, en forma de sacacorchos, en lugar de extenderla horizontalmente por la ciudad. Su doble espiral en el lado más empinado es la más grande del mundo. Trata de no marearte si la subes en auto. El siguiente puente se inspiró en el ADN humano. Número 27. El puente hélice de Singapur se retuerce como una enorme hebra de ADN, creando un paseo peatonal único en su tipo. Desde 2010 luces LED han iluminado pares de letras de colores, C y G en rojo, A y T en verde, representando los componentes básicos del ADN. Su diseño intencionalmente levógiro incluso le valió un lugar en el Salón de la Fama del ADN levógiro. ¿Cuántos puentes pueden presumir eso? ¿Este siguiente puente es el sueño de un amante de la adrenalina o una ilusión óptica? Número 26. Algunas fotos del puente Eshima-Ohashi en Japón hacen que su inclinación pronunciada parezca un acantilado vertical o una montaña rusa. En realidad, su pendiente del 6.1% es suficiente para que los barcos pasen de manera segura por debajo. Con 1.1 millas de largo, es el puente de marco rígido más grande de Japón y está construido para resistir terremotos. Mientras tanto, construir esta siguiente pasarela fue un desafío, incluso para los helicópteros. Número 25. El puente del cielo de Langkawi es una de las pasarelas más aisladas del mundo, suspendida de un solo pilón de 269 pies de altura en la ladera de una montaña en Malasia. Cada pieza tuvo que ser elevada hasta la cima por helicópteros de carga pesada. Con 410 pies de largo, también es uno de los puentes colgantes curvos más largos del mundo. Y a pesar de toda esa ingeniería, solo costó alrededor de $1.2 millones construirlo. Hemos visto olas, destellos y un montón de cables, y eso es solo el comienzo. Sigamos con este desconcertante recorrido de puentes. Número 24. El puente dorado en Vietnam está sostenido por 2 enormes manos de fibra de vidrio. El paseo de 490 pies se curva alrededor de la ladera de la montaña, con las manos alzando el camino dorado en las alturas. Se supone que representa las manos de Dios levantando una cinta dorada, y cuando construyes un puente, más vale hacerlo a lo grande. Número 23. El viaducto de Millau es uno de los puentes más altos del mundo, elevándose a más de 1100 pies, más alto que la Torre Eiffel. Rodeado por una garganta profunda, a menudo está cubierto de nubes, lo que hace que se sienta como si estuvieras conduciendo en el cielo. Es ampliamente considerado como uno de los mayores logros de la ingeniería moderna, y cuando los métodos de construcción normales no funcionan, acude al ejército. Número 22. El puente del río Sidu en China. Los helicópteros no podían cruzar el cañón. El viento rompió los cables, así que los ingenieros hicieron algo que nadie había intentado antes. Dispararon un cohete a través del vacío. Esta acción ahorró meses de trabajo peligroso. Los enormes cables del puente son tan fuertes que cada uno puede soportar 43 millones de libras de fuerza, manteniendo la estructura de manera segura sobre el cañón. A continuación, un icono de la ingeniería moderna. Pero primero, echemos un vistazo a una estructura a prueba de bombas. Número 21. En lo alto del Himalaya, el puente Chenab se eleva a casi 1200 pies sobre el lecho del río en Jammu y Cachemira, en la India,
convirtiéndolo en el puente ferroviario más alto del mundo. Sin espacio para pilares, los ingenieros construyeron un arco de acero de 1500 pies que cruza el río Chenab. Construido para durar 120 años, puede soportar vientos fuertes, terremotos e incluso explosiones de hasta 40 toneladas de TNT. Siguiendo adelante, ¿sabías que la Torre Eiffel no fue el primer gran diseño del arquitecto? Número 20. El viaducto de Garabit, de Gustavo Eiffel, fue una vez el puente más alto del mundo, con un arco parabólico de hierro de 541 pies. Su llamativo color rojo fue diseñado para destacar sobre el entorno. El viaducto también mostró la maestría de Eiffel en la construcción con hierro, años antes de que construyera su monumento más famoso en París. Ahora, uno de los puentes más famosos en la literatura. Número 19. El viaducto de Glenfinnan fue construido con concreto macizo sin refuerzo, la primera estructura importante de su tipo desde la época romana. Con más de 1200 pies de longitud después, se hizo mundialmente famoso gracias a Harry Potter. No podríamos hacer un video sobre puentes sin hablar un poco de los romanos, ¿verdad? Número 18. El viaducto romano Pont du Gard fue construido hace 2000 años sin una sola gota de cemento. Con 3 niveles de arcos, el puente tiene una altura de 160 pies y depende completamente de la gravedad y la fricción para mantener sus piedras unidas. Durante siglos, transportó 44 millones de galones de agua cada día y todavía sigue en pie hoy en día. Entonces, ¿cómo sobreviven los puentes en climas extremos? Canadá tiene la respuesta. 17. A Canadá le dicen el Gran Norte Blanco por algo. Los ríos se congelan y las capas de hielo pueden aplastar los pilares comunes de los puentes. El puente de la Confederación es diferente. Utiliza soportes en forma de cono que obligan al hielo a deslizarse hacia arriba y romperse bajo su propio peso. Con 8 millas de largo, es el puente más largo de Canadá y el puente más largo del mundo sobre agua cubierta de hielo. Una ingeniería bastante impresionante. Londres también tiene muchos monumentos icónicos, y este siguiente puente es uno de ellos. Número 16. Tower Bridge, el puente más famoso de Londres, utiliza contrapesos ocultos dentro de sus torres para levantar sus enormes plataformas y permitir el paso de barcos altos. Los pistones hidráulicos, que originalmente funcionaban con vapor, lo abren en cuestión de minutos, y aún hoy, los barcos siguen teniendo el derecho de paso. Con una extensión de 800 pies desde 1894, se ha abierto más de 400.000 veces. A continuación, un símbolo de Nueva York. Número 15. Si piensas en el horizonte de Nueva York, probablemente imagines el puente de Brooklyn. Sus 14.000 millas de cables de acero hacen que el puente sea 6 veces más fuerte de lo necesario, asegurando que nunca falle. Gran parte de su éxito se debe a Emily Rebling, quien supervisó el proyecto durante años cuando su esposo, el ingeniero jefe, quedó postrado en cama. Al diseñar un puente, tienes que pensar en lo inesperado. Número 14. El puente del puerto de Sydney, en Australia, en realidad crece y se encoge hasta 7 pulgadas cada día, gracias al calor del sol. Para manejar esto, enormes bisagras en la base permiten que el puente respire a medida que cambian las temperaturas. Fue construido con 6 millones de remaches, manteniendo el acero firmemente conectado, incluso mientras se mueve. Los ingenieros aprendieron por las malas cómo mantener en pie este siguiente puente. Número 13. El desastre del puente Tay de 1879 conmocionó a Escocia. Así que cuando los ingenieros diseñaron el cercano puente de Forth, tomaron un enfoque completamente nuevo y audaz. Usaron acero, siendo la primera vez en un puente importante británico, y un diseño en voladizo para resistir los fuertes vientos que causaron el colapso anterior. Justo al norte de Edimburgo, ha estado en pie desde 1890 y sigue siendo uno de los puentes ferroviarios más fuertes del mundo. Ahora, vamos a algunos de los puentes más famosos y románticos del mundo. Número 12. El puente de los Suspiros de Venecia fue construido en 1600 para escoltar a los prisioneros desde el Palacio Ducal directamente a sus celdas, dándoles una última vista de la ciudad a través de una pequeña ventana enrejada. Su arco estrecho ha mantenido la piedra caliza en su lugar por más de 400 años. Hoy en día es uno de los favoritos en Instagram, pero para los prisioneros que lo cruzaban, esa última vista venía acompañada de un suspiro. Este siguiente puente es uno de los más impresionantes del mundo. Número 11. El puente Øresund tiene una crisis de identidad. Es un puente y un túnel al mismo tiempo, conectando Dinamarca y Suecia. Los ingenieros lo construyeron de esta manera para mantener libre el tráfico aéreo del cercano aeropuerto de Copenhague, proporcionar un paso seguro para los barcos y evitar que los bloques de hielo obstruyan el estrecho. Una isla artificial marca la entrada al túnel. Es una maravilla de la ingeniería moderna y hace que el viaje por carretera sea inolvidable. Hemos cruzado ilusiones, raíces vivas, balsas flotantes, giros en forma de ADN y los diseños simplemente siguen haciéndose más interesantes. El siguiente es un puente que probablemente sea el más famoso del mundo.
Número 10. Mareas, niebla y la amenaza de terremotos. El puente Golden Gate lo ha enfrentado todo. Pero su mayor amenaza no es la naturaleza, fueron los humanos. En su 50º aniversario, hasta 1 millón de personas se agolparon en el puente, añadiendo más de 30 millones de libras de peso. El arco se aplanó, los cables de suspensión crujieron, y por un momento pareció que el puente podría ceder. Sin embargo, gracias a su increíble ingeniería, se mantuvo firme, pero la naturaleza sí obligó a los diseñadores a replantear el siguiente puente. Número 9. El puente Akashi Kaikyo en Japón resiste tifones y terremotos, y eso resultó muy útil. Durante la construcción, un terremoto masivo desplazó los cimientos, amenazando con arruinar los planes, pero los ingenieros japoneses extendieron el tramo central 3 pies, convirtiendo el desastre en una obra maestra de la ingeniería. Mientras tanto, en Turquía, los puentes no solo sirven para el tránsito, también tienen significado. Número 8. El puente Çanakkale en Turquía superó al puente Akashi Kaikyo como el puente colgante más largo del mundo, con una extensión de casi 6.600 pies. Su diseño está lleno de simbolismo. El nombre y la altura de las torres honran una victoria naval de 1915, mientras que la longitud celebra el centenario de la República de Turquía. ¿Alguna idea sobre cuál es el puente que ocupa el primer lugar? Quédate y descúbrelo. Número 7. El puente Ruski de Siberia tuvo que ser diseñado para soportar el frío extremo, donde la acumulación de hielo puede hacer que los puentes sean peligrosamente pesados. Pilones de grado militar y cubiertas de cables con sistema de deshielo evitan que se acumule hielo, permitiendo que el puente sobreviva a temperaturas tan bajas como menos 40 grados Fahrenheit. A pesar de que costó $1.000 millones, los críticos lo llamaron un proyecto de vanidad, ya que solo alrededor del 25% de la isla a la que conecta está realmente pavimentada. A continuación, cuando los puentes se vuelven enormes. Número 6. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao de 34 millas en China es un megaproyecto masivo que une 3 puentes atirantados, un túnel submarino y 4 islas artificiales, convirtiéndolo en el cruce marítimo más largo del mundo. Construido para durar 120 años, es una maravilla de la ingeniería, pero no está exento de controversia. Las poblaciones de delfines cerca del puente disminuyeron en un 60% entre abril de 2015 y marzo de 2016. Y los conservacionistas culpan al proyecto de construcción. Pero las ambiciones de China en cuanto a puentes no se detuvieron ahí. Número 5. Si comenzaras a conducir por el puente Danyang Kunshan al amanecer, aún no llegarías al otro extremo al mediodía. Transportando trenes de alta velocidad sobre el agua, arrozales y pantanos, fue construido para soportar el suelo blando e inestable del delta del río Yangtze. En lugar de arriesgarse a que se formaran grietas a nivel del suelo, los ingenieros elevaron toda la línea sobre más de 2.000 pilares, algunos de hasta 30 metros de altura. Ahora tiene el récord mundial Guinness como el puente más largo del mundo. Entonces, ¿qué haces cuando la naturaleza te viene con todo? Te adaptas. Número 4. El puente Río Ontario en Grecia enfrenta casi todos los desafíos imaginables. Aguas profundas, terreno inestable, terremotos, incluso placas tectónicas en movimiento. Así que los ingenieros se pusieron creativos. Reforzaron el lecho marino con cientos de tubos de acero huecos y colocaron los pilares sobre gruesas capas de grava. Durante un terremoto, las torres están diseñadas para moverse con el temblor, mientras que la grava absorbe la energía. Así es como el puente de 7.400 pies se mantiene intacto, aunque el suelo no se mantenga intacto. Vamos a Escocia, donde el clima siempre complica las cosas. Número 3. Cuando los ingenieros diseñaron el cruce de Queens Ferry, sabían que el verdadero enemigo sería el viento. Las frecuentes ráfagas de viento habían cerrado el cercano Fort Road Bridge, y este estaba destinado a ser el puente que nunca se cierra. Pero en 2020, el clima de Escocia tuvo la última palabra cuando la acumulación de hielo obligó a cerrarlo. A continuación, ¿qué tal un puente con un truco genial? Número 2. La mayoría de los puentes son estáticos, pero no el puente rodante de Paddington en Londres. En lugar de levantarse o girar, los pistones hidráulicos contraen la pasarela, haciendo que toda la estructura se enrolle en una rueda perfecta. En segundos, una pieza rígida de infraestructura se transforma en una escultura autoportante. Y ahora, finalmente, este último puente solo está presumiendo. Número 1. El puente del río Yangtze-Gangyansa en China apila 2 carreteras de 6 carriles una sobre otra para mantener a Wuhan en movimiento. Costando $1.200 millones y extendiéndose casi 5.600 pies, tiene el récord del tramo de puente de 2 niveles más largo del mundo. El puente fue construido con una estructura de vigas de celosía de acero completamente soldadas, lo que ahorró un 10.2% en el uso de acero en comparación con los métodos tradicionales. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video.
Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack.